Gracias, presidente. Aclaradas las diferencias de una parte y de la otra, yo quiero comenzar reiterando lo conocido, que no por ser conocido deja de tener importancia y jerarquía. La situación que vive el Uruguay, y en particular la situación que atravesamos los uruguayos y las uruguayas, es sin dudas de las más trágicas de los últimos tiempos. Y esto lo digo porque, como hemos venido señalando con recurrencia desde esta banca, aunque tengamos ganas, aunque existan responsabilidades directas, aunque el dolor nos revele, como decía la diputada Cristina Lustenberg y yo comparto, este no es el momento adecuado para cobrarnos cuentas. ¿Por qué? Porque la gente está pidiendo unidad nacional, presidente, y nosotros tenemos que ser capaces no solo de dárselas, sino que también tenemos que ser capaces de sostener ese legado histórico del cual somos hijos, somos herederos, y que tiene que ver con la fortaleza y con la empatía que los partidos políticos uruguayos han tenido siempre con su gente, porque los partidos uruguayos son su gente. Pero esto no quiere decir, bajo ningún punto de vista, que el Frente Amplio, en esa lógica de contribuir a la concordia nacional y de estar a disposición para colaborar justamente en la búsqueda de soluciones a las resultancias negativas de esta pandemia, nos amputemos nuestro legítimo derecho de manifestar lo que creemos y lo que pensamos, como lo hemos hecho en la mañana en el Senado de la República y como lo estamos haciendo ahora en esta Cámara de Representantes. Y esto lo digo porque a veces nos queda la sensación de que ser parte de la solución o ser buenos patriotas está más emparentado con coincidir con todos y cada uno de los planteos del Gobierno Nacional, aunque estos estén equivocados. Mire, presidente, hoy de mañana cuando venía al Parlamento rumbo a la Comisión de Constitución y Códigos venía escuchando la radio. Y el periodista, un avesado periodista, decía que, refiriéndose a la pandemia, al comportamiento de los partidos políticos, decía que el sistema político no estaba a la altura de las circunstancias y que él en esta instancia no se sentía ni representado por el gobierno del doctor Lacalle ni representado por la oposición política. ¿Y sabe qué? Me preocupa tremendamente. Primero porque me consta que no es el único ciudadano que piensa eso. Y en segundo lugar porque si a la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo, con récords de fallecimientos, con récords de contagio, con un sistema de salud estresado y a punto de colapsar, le sumamos la pérdida de la confianza en quienes debemos conducir esta crisis, tenemos un serio problema, presidente, de calidad democrática entre quienes participamos de la vida política pública. Y esto es gravísimo. Y habrá escuchado que dije quienes conducimos esta crisis. Y lo hago no porque tengamos ganas de cogobernar, porque tenemos bien claro los roles de cada partido político representados en esta casa. Lo digo porque esta fuerza política que represento representa a la mitad del país, nada más ni nada menos, a la mitad del país. Y tenemos la obligación moral de aportar. Y es lo que vinimos a hacer este día a esta casa, aportar al debate. Y es por esa razón, presidente, que el Frente Amplio está pidiendo tosudamente desde hace mucho tiempo la institucionalización del diálogo político. Por ejemplo, para que este tipo de iniciativas que trae hoy el Poder Ejecutivo no lleguen rengas al Parlamento Nacional y, por el contrario, lleguen con una amplia base política para que la herramienta sea eficiente y, sobre todo, para que sea justa. Este proyecto que vamos a votar, en general, carece de justicia y no se ajusta a los requerimientos que algunos sectores de la sociedad necesitan para dejar a un costado sus angustias. Este proyecto deja voluntariamente por fuera a un sector pudiente, a un sector muy pudiente de nuestra sociedad nacional, que debería ser incluso protagonista de la construcción de soluciones, porque esta situación de profundidad en la crisis social y económica que atravesamos afecta a sus propios trabajadores. Porque el sentido de esta imposición tributaria es la captación
de una contribución excepcional de los ciudadanos que pueden y que tienen para ayudar a los que no pueden y por lo tanto no tienen. Y los recursos que se van a obtener, como decían algunos diputados del oficialismo, por este concepto, son estrictamente simbólicos, presidente, porque realmente no mueven la aguja y todos somos conscientes de eso. Porque no van a poder alivianar ninguna de las penurias que sufren los más vulnerables en este país desde hace por lo menos un año. Y mire, para reafirmar estas consideraciones solo basta mirar la experiencia internacional. ¿Qué está haciendo el mundo o qué están sugiriendo las organizaciones supranacionales para asegurar el acceso a bienes y servicios y para que los ciudadanos afectados puedan mantener dignidad en sus vidas? Mire, presidente, el director del Programa Internacional de Impuestos de la Universidad de Michigan planteó hace algunos días en su país, en los Estados Unidos, la creación de un impuesto a las ganancias extraordinarias de las empresas, inspirados en un gravamen que corría en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Básicamente lo que plantea el señor es que esta imposición debe recaer en todas aquellas empresas que han aumentado sus ganancias en el transcurso de esta pandemia, es decir, que paguen más los que más se han beneficiado en esta coyuntura. En buen romance, presidente, en la cuna del capitalismo se está planteando que se ponga foco concretamente en las grandes farmacéuticas y en las empresas de tecnología. Y nosotros, mientras tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo en el Uruguay? Yo creo que lo que decía el diputado Valdomir en la apertura de esta sesión, le estamos poniendo una curita a un volcán, señor presidente. Fíjese, presidente, que hay analistas en el mundo que equiparan el desastre económico que viene dejando la pandemia por el coronavirus con una situación similar a la de una guerra, no como lo planteaba una senadora del oficialismo esta mañana, no. Estamos hablando de medidas cuyo objetivo es tratar de obtener recursos y repartir el lucro oportunista de las grandes corporaciones cuya rentabilidad se ha disparado. Y en el Uruguay están sucediendo cosas similares. Hay empresas que han visto crecer el volumen de sus ingresos y hay centenares de pequeñas y medianas empresas que presentan justamente la situación contraria, una abrumadora escasez de ingresos, situación que ha generado incluso, como todos somos testigos, el cierre de por lo menos 10.000 pequeñas y medianas empresas. Y esto incluso ha llevado a que el gobierno trabaje en ese sentido, colocando sobre la mesa un paquete de medidas para asistirlas, todas insuficientes, pero la intención estuvo. La ONU propone un impuesto a la riqueza para combatir el coronavirus que continuaría arrasando el mundo, dicen los titulares. El Fondo Monetario propone una tasa COVID temporal para que los más ricos ayuden a pagar la factura de la crisis. Es hora de que el mundo se comprometa con un impuesto mínimo global. Son titulares de los principales países del mundo y los más afectados justamente por esta pandemia. Y yo me pregunto, presidente, para ir culminando, a esta altura del partido, ¿estamos en condiciones de especular con señales y contribuciones simbólicas? ¿O por el contrario, tenemos el deber de atender con urgencias las dramáticas situaciones que viven nuestros pobladores? Y acuerdos hay, acuerdos hay, porque yo he escuchado públicamente a varios partidos políticos con representación parlamentaria decir que hay que aumentar el gasto social. Hay alguien que no escucha y no es el Frente Amplio. Entonces, para terminar, presidente, el mundo está apostando a la generación de medidas contundentes para contener una profunda crisis, como decíamos, económica, social y financiera, que se agudiza todos los días y de la cual el Uruguay no es ajeno y que naturalmente no se resuelve con imposiciones tributarias discriminatorias, porque, reitero, aquí no se está operando sobre un conjunto de ciudadanos que pueden y deben hacer un esfuerzo mayor y que por decisión del gobierno, no van a estar contribuyendo con esta situación de crisis que tiene a 100.000 personas más sumidas en la pobreza, a miles de personas sin trabajo y a otros tantos con sus pequeños comercios cerrados. Presidente, no es hora de dar señales, no es hora de discursos vacíos, es hora de hacer, es hora de dar, es tiempo de ser solidarios, es tiempo de tomar decisiones contundentes. Muchas gracias.